Lo que nosotros estudiaremos hoy es lo que pasó después del Pentecostés. ¿Qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Y después, ¿cómo es que el evangelio se proclama fuera de Jerusalén? De tal manera que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento una iglesia fuera de Jerusalén, una iglesia fuera de Palestina, en la que es predicado el evangelio ya en lo que conocemos como el mundo gentil. Recuerden, para los judíos habían solamente dos divisiones: o eras judío o eras gentil. Los judíos, obviamente, los que vienen del pueblo de Israel, que se llaman judíos porque es la única tribu que quedó, la tribu de Judá. Después de la división del reino, las 11 tribus, 10 tribus se fueron al norte, y solamente lo que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se quedaron en la parte del sur. El imperio del norte son exterminados totalmente por los asirios, y nomás queda el reino del sur, donde es tribu de Benjamín y tribu de Judá. Por eso llega el momento en el que ya no se le llama pueblo de Israel, o ya no se les llama israelitas, se les llama nada más judíos, porque es la variante de la tribu de Judá. Y ellos tenían esa división: ¿eres judío o eres gentil? ¿Quiénes eran los gentiles? Todas aquellas naciones que no son judías. Así, tan sencillo. Todas las naciones que no son judías. Y es lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, ya específicamente en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, cómo es que el evangelio está llegando ahora al mundo gentil. Y es interesante porque ya nosotros no vemos en escena a la iglesia en Judá o a los judíos. Pero ¿qué sucede? Recordemos, después del día del Pentecostés, que se concluye la fiesta de las semanas, nosotros teníamos la capital religiosa de los judíos en Jerusalén. Es donde se encontraba el templo, donde estaba el lugar santísimo en el Antiguo Testamento. Pero después de la muerte de Cristo, cuando Cristo es crucificado, observamos nosotros en la palabra de Dios que el velo es rasgado. El velo que separaba el lugar santísimo de todos los demás, que era donde venía y se revelaba la presencia de Dios, es rasgado. ¿Qué simboliza eso? Que ya no necesitamos el templo, que no necesitamos el lugar santísimo para que Dios hable. Y ya no es solamente por un intermediario, que en ese momento era el sacerdote. Ya el acceso a Dios se encuentra en todos lados. Ahorita nosotros podemos tener ese libre acceso a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así se queda la capital religiosa en Jerusalén por parte de los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Recordemos, lo podemos ver con los fariseos en los mismos evangelios. Los judíos se esforzaban por guardar la ley, se esforzaban por guardar el sábado, el día de reposo, la circuncisión, y eso religiosamente eran sus formas. Por eso cuando escribe Pablo a los romanos, habla de la circuncisión, pero que ahora la verdadera circuncisión es la del corazón. Ya habla también en Gálatas, también menciona el ejemplo de la circuncisión. Ahora que ya la iglesia ya no está centrada en Jerusalén, sino que después del día del Pentecostés se diversifica por gran parte del mundo antiguo, ahora la iglesia no tiene una ciudad capital. Ya los cristianos no tenemos como los musulmanes la idea religiosa de ir por lo menos una vez en nuestra vida a la Meca y de estar ahí. No tenemos nuestras oraciones orientados hacia donde se encontraría, entre comillas, la capital de nuestro centro religioso. No, ya la iglesia no tiene ciudad capital, ya la iglesia no tiene altares, porque ya ni siquiera hay necesidad de ofrecer sacrificios. El sacrificio ya fue ofrecido, ese sacrificio perfecto ya fue ofrecido una vez y para siempre, y ese solo sacrificio, que es Jesucristo, satisface las necesidades de salvación, la necesidad de salvación de todo ser humano. Pero aún así, Romanos capítulo 12 nos habla de que ahora nosotros somos presentados como sacrificio vivo. La iglesia ahora no tiene tierras santas, tiene templos o tiene lugares, puntos de reunión donde los cristianos se reúnen, y tampoco tiene un grupo élite de sacerdotes.
así como eran estipulados en el Antiguo Testamento, que todos los aaronitas, descendientes de Aarón, eran los sacerdotes, y los levitas, que eran los encargados de los servicios en el templo, que tampoco tenían un lugar en la tierra, sino que eran servidores del templo. Ya esa descendencia ya se quita. Ahora, Primera de Pedro nos habla de que todos somos real sacerdocio. Por lo tanto, la iglesia ya no tiene esas limitaciones de estar en un solo lugar. La iglesia tiene presencia en todas las naciones y su campo de acción es donde hay gente. No más así. Es donde hay gente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la gente se enfoca en el cristianismo dentro de las cuatro paredes? Estamos viendo un cristianismo casi a la manera de los judíos. Es que en el templo es donde se ve la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está en todos lados. Cuando nosotros estábamos chiquitos en la iglesia en la que crecí, la primera iglesia bautista de Chihuahua, y pues cotorreábamos y andábamos corriendo para todos lados, todavía teníamos escondites y todo, pero cuando llegábamos a lo que se le llama la nave, porque hasta nosotros decíamos, ¿por qué nave? O sea, ¿nos van a llevar los extraterrestres o qué onda? ¿O vamos a volar? Y llegamos y estábamos corriendo así por todos lados, y había una puerta por atrás y dos puertas por delante que llevaban a salones y además pasillos. La iglesia parecía un laberinto. Y corríamos, pero por todos lados, ¿eh? Tenemos un amigo que nos caía bien mal porque llevaba botas. Y nos andaban y siempre nos encontraban, porque nomás andaba taconeando por todos lados como el del piporro, ¿verdad? Entonces, ya cuando andábamos corriendo por todas partes, llegábamos a las puertas del santuario, del lugar de culto, ¿y qué cree que hacíamos? Caminábamos y no gritábamos, despacio. Llegábamos al límite de la otra puerta, y ahora sí a correr y a gritar otra vez, porque se nos enseñaba que ahí era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Hermanos, bendito Dios, que la presencia de Dios se manifiesta en todos lados, y en todos lados donde se manifiesta la presencia de Dios es el obrar y el actuar de la iglesia. Ya no solamente en el lugar santo, ya no solamente en el templo específicamente a ciertas horas, en ciertos días y en ciertas ocasiones. No, el obrar de la iglesia es donde hay gente y donde se puede encontrar el Espíritu Santo. Y eso es en todas partes. Este cambio ahora, este cambio de estructura, imagínense el choque para los judíos, porque la estructura tiene que cambiar radicalmente. Ya entonces no se necesitan personas específicamente como los sacerdotes para que alguien se acerque a Cristo, pues específicamente así, rigurosamente, no. Y ahora entonces, ¿qué sucede? Ahora ya no ¿qué va a pasar con la liturgia? ¿Qué va a pasar con la vestimenta qué va a pasar con la vestimenta de los sacerdotes? ¿Qué va a pasar con todos los elementos que utilizábamos antes? Este cambio en la estructura, obviamente nosotros vemos que ya después, lo que vemos en nosotros en el libro de los Hechos, lo que vemos ahora en la actualidad, es un cambio que fue paulatino y fue circunstancial, que le llevó tiempo comprender a la iglesia que la presencia de la iglesia ya era universal. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que Pedro tuvo esa dificultad para entender para entender la universalidad de la iglesia. Y es la razón por la que Dios le manda esa visión a Pedro de la manta que tenía todos los animales, y que Pedro dice, no, pues yo no puedo comer animales impuros. No llames impuro a todo lo que Dios ha hecho. Y desciende la manta. Y resulta que los siervos de Cornelio, del centurión, le llaman a Pedro, pero un centurión romano, no judío, que tiene una necesidad de Dios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Fíjense, recibe esa visión de que ya no hay esa división entre animales puros y animales impuros, ya todo es bendecido por Dios. Entonces, en esa misma visión es la enseñanza de que, ok, el evangelio, Jesucristo, es accesible o debe de ser accesible para todos. Algunos
miembros de la iglesia primitiva posiblemente nunca lograron entender eso. Posiblemente algunos miembros de la iglesia primitiva nomás crecieron como siendo esa iglesia judaizante, esa iglesia hebrea. Aún así, vemos la predicación en otras lenguas en el día del Pentecostés. Vemos listas de naciones mencionadas en ese capítulo 2 de Hechos, donde indican ese cambio básico, que ya no es solamente Jehová, Jesucristo, el Dios de los judíos. Ahorita vamos a entender un poco de eso también incluso en la predicación. Pero ya la palabra de Dios, bueno, en este caso el evangelio, debería de ser accesible para todos. No habían pasado 30 años desde ese momento donde el evangelio ya se había establecido en Siria, en Asia Menor, en Grecia y en Italia. Ya había seguidores incluso dentro de la casa del César, en la misma capital del imperio. Y ahora comprendemos de que Jesús es el misionero por excelencia. Dios es el misionero por excelencia. Muchas veces se dice entre los misioneros, entre los hermanos, no, es que voy a un lugar donde no hay obra. Es que si tú vas a un lugar donde no hay obra, te aseguro que Dios ya está haciendo algo. Ninguna obra de Dios comienza en ceros. Ninguna. Fíjense, eran solamente los discípulos y luego ellos pensando que son nomás ellos. Pedro predica, ya son 3,012, pero ahora resulta que si ellos pensaban que todo estaba únicamente en manos de ellos, al darles Jesús la gran comisión, gran error, porque todos estos 3,000 creyentes que nosotros vemos en el día del Pentecostés, ¿qué iba a suceder al volver a sus lugares? ¿Qué iba a suceder? Ellos iban a predicar. Imagínense la experiencia de que ahora Jesús no solamente se encuentra con ese grupo de 12, ahora Jesús está con ese grupo de 3,012. Ya el Espíritu Santo está con ellos y ya ellos también son enviados a proclamar el evangelio en el lugar donde se encuentran. No habían pasado, ¿qué quiere usted? 50 días en el día del Pentecostés y luego, pues no creo que se hayan quedado allá a tomar unas vacaciones durante 15 días, no, van y vuelven a su lugar de origen. Dios es el misionero, Dios es el evangelista, Dios es el predicador por excelencia. La iglesia depende totalmente de Él y Él es el que obra. Pero esos creyentes que nosotros vemos en el libro de los Hechos, pues ya van a sus lugares, cada uno a su lugar de origen. ¿Qué sucede con los que se quedan? ¿Qué sucede con los que están ahí, con los que ahora nosotros nos quedamos en Jerusalén? Al principio, esto es lo que nosotros podemos ver en la iglesia en Jerusalén. Al principio vemos a la iglesia como un grupo de creyentes únicamente allí. Lo pensamos nosotros, pero con esto que le digo, ya sabemos que la iglesia está diversificada. Después de la fiesta del Pentecostés, muchos fueron bautizados como resultado de la predicación de Pedro, pero desde su comienzo la iglesia se fortalecía por el compañerismo, la adoración y ayuda mutua y el estar presente diariamente. Eso lo vemos nosotros en el libro también de los Hechos, capítulo 2, más adelante, donde menciona que todos tenían las mismas cosas en común, que se encontraban todos los días en la iglesia, que satisfacían las necesidades según cada persona, que vendían todas sus cosas y ya no tenían sus pertenencias como propias, sino que las daban para ayudar. La predicación de la iglesia en Jerusalén era sencilla. Era el arrepentimiento de pecados, la muerte y la resurrección de Cristo, con ese énfasis en la resurrección y en el bautismo. Eso lo vemos ya específicamente en Hechos capítulo 2, versículos del 49 hasta el 42. Y esa proclamación venía acompañada de señales y de milagros y del poder del Espíritu Santo. Hermano, en la actualidad hay dones de milagros. En la actualidad, ¿qué sucede? ¿Por qué ya no vemos el operar del libro de los Hechos como nosotros lo vemos ahora, como en la actualidad? ¿Por qué ya no hay ese tipo de milagros o ese tipo de señales? Pues uno puede decir, bueno, qué bueno que no hay. Bueno, si una de las condiciones fuera de que tendría que haber ese mover del Espíritu Santo, pues yo quisiera los milagros, pero yo no quisiera el obrar que sucedió con Ananías y Zafira.
O sea, eso sí yo no lo quisiera, ¿verdad? Hola, hermano, ¿qué le va? ¡Pum! Suelo, ¿verdad? Sopas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y esto sí acontece en la actualidad. Hay una doctrina, el cesacionismo, que afirma de que ya los dones de milagros han cesado totalmente. Ya se acabaron, ya no hay. ¿Por qué aquí era importante la operación de los dones, de los milagros? Para que la gente creyera en el poder de Dios. Para que la gente creyera en el poder de Dios. Ya cuando vemos instituida la palabra de Dios, que ese es un tema que viene después, ya no vemos el operar de milagros de esa misma manera, porque ya la palabra de Dios se encuentra escrita. Ya se encuentra escrito lo que Dios quiere. En la actualidad, si ustedes dicen, bueno, el don de milagros existe, podemos decir que sí existe, pero no está centrado en una sola persona. Lamento decirles, hermano, que Cash Luna no hace milagros. Discúlpenme, que Aquiles Azari y cualquiera otro de esos, el Ben Mijito, ¿verdad? El Ben Hijín ya no está, no hace milagros, ni ninguno de esos. Los milagros muchas veces operan en lugares donde la palabra de Dios no se encuentra escrita todavía. Pero para que los misioneros, que son los que van a escribir la palabra de Dios, puedan operar con ese poder del Espíritu Santo, pero es únicamente en un espacio, en un tiempo específico. Por eso le digo, sí creemos en los milagros, pero no en ese don de milagros sensacionalista, como en algunos círculos religiosos se proclama en la actualidad. Entonces, era como operaba la iglesia. Pero conforme va avanzando la iglesia, hay seres humanos involucrados y comienza a haber diferentes situaciones que se podían presentar o como problemas o como una oportunidad. Nosotros cuando vemos el libro de los Hechos, capítulo 6, la elección de los 7 diáconos. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Después de la predicación del día del Pentecostés, hay dos hechos importantes que marcan la historia de la iglesia. Nomás nos vamos a enfocar en este de Hechos capítulo 6, que es la elección de los 7 diáconos. Pero el otro suceso importante que marca la historia de la iglesia, o la comunión de la iglesia, es el pecado de Ananías y de Zafira. ¿Sí? Eso lo vemos nosotros en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. El pecado de Ananías y Zafira. Es relevante, pero ahorita vamos a ver una cuestión solamente. El otro, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, es relevante por el descontento que había, y lo menciona la palabra de Dios, entre los cristianos hebreos y entre los cristianos griegos. En el pasaje se menciona esa división, los hebreos y los griegos. Entonces ya había una iglesia en Jerusalén conformada por hebreos, que la palabra hebreos, como lo vemos desde el Génesis, que viene por ser los descendientes de Eber, los hebreos, y luego ahora los cristianos griegos, los cristianos helenistas. Oye, pero estos cristianos helenistas, ¿qué sucede? Pues no son judíos. Por eso, y es ya donde ya por cuestiones históricas se le denomina la iglesia en Palestina, que ya es una combinación, no solamente de judíos, ya no son judíos puramente, ya son judíos junto con gentiles. Recuerde, ¿qué son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Y es una combinación de judíos y gentiles. Pero aquí se está viendo esa división, los griegos y los hebreos. Ahorita mencionamos el pecado de Ananías y Zafira. ¿Es relevante? Sí, pero las repercusiones de ese pecado, por eso hacemos esta comparación, las repercusiones del pecado de Ananías y Zafira no fueron sobre la congregación, nomás sobre ellos. Nomás, o sea, ¿quién se petateó? Ananías y Zafira, nada más. Pero aquí estamos viendo, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, que esa queja de los griegos contra los hebreos ya era un desacuerdo entre toda la iglesia.
Es decir, esto podía afectar a toda la iglesia. Muchas veces nosotros nos vamos con el sensacionalismo de Ananías y Zafira. ¡Ay, qué triste! Pero descuidamos lo que puede atacar a toda la iglesia, como en desacuerdos como estos. Que se trataba de una pequeña, pues vamos a decirlo así, disputa o riña entre los cristianos judíos de Palestina y los cristianos judíos procedentes de toda la dispersión. Ya había ahí un pleito. El pasaje utiliza, recuerde las palabras hebreos y griegos. El término hebreos es utilizado para referirse a los judíos, a los que se esforzaban por el seguimiento de la ley. Sí, toda cristianos, pero judíos. Ok, sí, creo en Cristo, he creído en la resurrección, pero todavía guardo la circuncisión. Bueno, una sola vez, ¿verdad? Pues ni modo de volver a desguardarla. Todavía estoy circuncidado, me enfoco en la circuncisión, circuncido a mis hijos. Todavía guardo el sábado. Entre esos judíos que guardaban la ley, que tenían todavía la ley mosaica y que trataban de vivir de acuerdo a esas tradiciones de los padres. Pero los griegos eran judíos procedentes de la dispersión, que habían llegado a Jerusalén, pero que ya tenían ideas griegas. Y había discrepancia entre griegos y hebreos en esta ocasión, algunos con su trasfondo judío, otros con su trasfondo en cuanto a la cultura griega o al helenismo. ¿Y qué sucedía? Posiblemente los hebreos rechazaban tener comunión en las mismas mesas con los griegos. No debe de haber esas diferencias en el cuerpo de Cristo. Cuando mencionan que, bueno, se cree o se dice que en la historia universal, cuando Mahatma Gandhi se va a estudiar Derecho en Inglaterra, él quiere conocer de los cristianos y se acerca a una iglesia, y resulta que cuando Mahatma Gandhi va a entrar a una iglesia, una persona le dice, ¿sabe qué? La iglesia para negros se encuentra a unas cuadras más para allá. No debería de haber esas divisiones. No debería de haberlas. Algunos dicen, es que si hubiera Gandhi entrado ahí, toda la India hubiera sido ganada para Cristo. No sabemos, la verdad es que no sabemos. O sea, si él quería buscar de Cristo, la verdad, hubiera ido a la iglesia para negros, y sí, se acabó. Pero lo comento porque no debe haber diferencias. Algo que me gusta en la iglesia en la actualidad es de que no importa la clase social, diferentes clases sociales juntas en un mismo lugar, y no importa si una persona es pobre, le puede hablar de Cristo a una persona rica. No importa si una persona no tiene una carrera universitaria, una persona con un doctorado, si quiere, puede aprender de la palabra de Dios de una persona que no tiene estudios universitarios, porque no hay esa distinción en la iglesia de Cristo. Pero aquí la estaba viendo. Entonces, hay esa discrepancia. No nos queremos sentar con ellos. Ellos son griegos, nosotros somos judíos, y eso puede haber afectado la convivencia, las cuestiones de ceremonia. Imagínense, todos habitando en el mismo lugar. ¿Cuándo nos reunimos? El sábado. ¿Por qué? Porque es el día de Dios. Pero nosotros como griegos, pues podemos descansar cualquier día. ¿Qué hay que comer? No, pues solamente hay que comer animales puros. Pero nosotros como griegos le empacamos de todo. Unos guardaban la ley, otros no la guardaban. Entonces, ya desde ahí hay diferencias. Esto produce desigualdad en la distribución de alimentos, en las viudas griegas, lo que resiente la comunidad griega, lo que resienten los dos grupos. Entonces, ¿por qué van con los apóstoles? ¿Sabes qué? Hay cierto grupo que está siendo desatendido. ¿Qué hacemos? Y donde ellos ven un problema, obviamente los apóstoles ven una oportunidad. Escojan a 7 varones con estas características para nosotros no descuidar ni la lectura de la palabra ni la oración para servir a las mesas. Y es donde se selecciona a los diáconos para servir a la iglesia, y ya que ellos se encuentren encargados de la distribución.
porque si los griegos se encontraban distribuyendo los alimentos, ¿quiénes iban a tener más esa oportunidad de ser mejores alimentados? Pues los cristianos griegos. Si los judíos repartían los alimentos, pues los judíos eran los que iban a tener ahí más esa palanca. Entonces, en la colonia griega, los no cristianos, ya después con los no cristianos, los no cristianos griegos, desarrollan una fuerte oposición contra la iglesia. Y aquí es donde la cosa se pone bien dura, porque nosotros vemos en el libro de los Hechos que la iglesia empieza a ser atacada por los gentiles, pero ya después nosotros vamos a ver que la iglesia también va a ser atacada por los mismos judíos, lo que va a provocar la dispersión. El ejemplo que nosotros podemos ver de los griegos que atacan a la iglesia, lo podemos ver nosotros con Esteban, que nosotros vemos en Hechos capítulo 6, donde Esteban es apedreado, vemos que se menciona a cireneos, alejandrinos, cilicianos y asiáticos. Menciona que todos ellos en esta parte pertenecían a una sinagoga que se llamaba la sinagoga de los libertos. Posiblemente eran judíos que habían vuelto a Palestina después de la cautividad, ahora traídos por los romanos. Ya estaban en la cautividad, habían sido traídos ahora. Pero es curioso que los judíos hebreos no fueron los perseguidores de la iglesia. No, los hebreos no fueron los primeros perseguidores. Aquí nosotros observamos que los primeros perseguidores fueron los griegos. ¿Quién se encontraba en el martirio de Esteban? Saulo. ¿De dónde? ¿De Jerusalén? No, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Entonces, ahí se encontraba él, un griego de Sicilia, Tarso, ahí se encontraba en la ciudad de Tarso. Él fue el que guardó las ropas con las que apedrearon a Esteban, y aparentemente estos judíos, judaizantes, ya griegos, con ese pensamiento también griego, estaban opuestos al desarrollo de la iglesia también en Palestina. Fueron hostiles contra los cristianos, y eso también provoca no solamente el ataque de Esteban, hacia Esteban, sino ya después el ataque en contra de toda la iglesia. Y es donde comienza la persecución de la iglesia después de la muerte de Esteban. No nos dice o no vemos en la palabra que la persecución fue en Jerusalén. ¿Por qué Pablo tiene que ir a Damasco? ¿Por qué Pablo va más allá de las fronteras de Jerusalén? Porque los cristianos se estaban dispersando. Sí, ya no eran solamente un grupo de judíos, sino ya eran judíos griegos que el cristianismo se estaba empezando a extender. Y aunque sí hubo una persecución en Jerusalén, no fue una persecución que pudo haber tenido mucha duración. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Esto a qué lleva? A que en la historia de la iglesia nosotros veamos que ahora la proclamación del evangelio fue fuera de Jerusalén. Ya no solamente en Jerusalén, ya fue fuera de Jerusalén la proclamación del evangelio. Esta proclamación trae como consecuencia el esparcimiento del evangelio. Si ustedes ven Hechos capítulo 8, vemos a Felipe predicando en Samaria. Sí, ya no se encuentra en Jerusalén, ya se encuentra en Samaria. Esto hizo que la iglesia en Jerusalén enviara a Pedro y a Juan a Samaria a inspeccionar la obra, lo que estaba haciendo Felipe. Y en el camino de vuelta a Jerusalén, predicaron también entre muchos pueblos de Samaria. Después Felipe es enviado a Gaza, al sur de Palestina, para encontrarse con un oficial de la corte de la reina de Etiopía, que era un prosélito judío. Que es prosélito, lo menciona en la palabra de Dios, pero una persona integrada a una religión, o sea, un religioso judío.
¿Y nosotros qué vemos aquí? ¿Quién es esta persona? Se lo encuentra Felipe y esta persona está leyendo unos rollos de Isaías y se convierte. O sea, fíjense lo interesante de esto, ni siquiera Felipe tuvo la necesidad de predicarle en sí, de decirle todo, él ya estaba leyendo. ¿Qué hizo Felipe? Aquí hay agua. ¿Dónde? En el charco ese. ¿Cabes? Simón. Bueno, sí. Simón, Pedro, ¿verdad? Simón el etíope. ¿Cabes? Sí. Pues a bautizarse. A bautizarse. Y es enviado por el Espíritu. Por eso algunos, aunque el libro nosotros vemos como título Hechos de los Apóstoles, algunos apuntan a que el libro de los Hechos no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino que se debería llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque es el que los mueve. Es que los Hechos de los Apóstoles, pero no vemos a todos los apóstoles. Bueno, los Hechos de Juan, pero también vemos a otros apóstoles, pero no todos. Bueno, pues para no errarle, Hechos del Espíritu Santo es lo que algunos piensan que debería llamarse. Pedro se fue a la costa para predicar en Jope y Cesarea y comprende que los gentiles y judíos podían ser seguidores de Cristo y miembros de la iglesia. Hechos 10, del 44 al 48. Y como resultado se bautiza Cornelio, un centurión del ejército romano. El nombre de centurión viene de centuria. Era encargado de 100 soldados romanos, pero era romano. Y por este hecho, vemos nosotros en Hechos capítulo 11, que la iglesia en Jerusalén le pide cuentas a Pedro. ¿Y Pedro qué hace? Ok, pues ¿qué dice? También en los gentiles ha habido arrepentimiento para vida. Eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces sí, había una rendición de cuentas en la iglesia en Jerusalén, pero ahora incluso hasta el apóstol Pedro sale a predicar con los gentiles. Es el obrar de la iglesia. Es el obrar de Dios por medio de la iglesia. Si se fijan, ya estaba creciendo, ya estaba siendo dispersa. Tenían un templo como lugar de culto donde Dios obraba. No, ellos ya entendían que Dios obraba en todas partes. Esto esto nos lleva a que la predicación de Felipe, de Pedro, de Juan, de otros, se diera en otros lugares, pero eso provocó que el evangelio no progresara en Palestina como se quisiera, como a lo mejor nosotros esperaríamos. Parecía que también la razón, o sea, el hecho de que la iglesia en Palestina se hizo una iglesia hebrea casi totalmente. Así como les decía, no, pues nosotros somos iglesia hebreos. Aquí está la iglesia de blancos. Aquí está la iglesia de negros, aquí está la iglesia de ricos, aquí está la iglesia de pobres. No, de eso les digo, no debería suceder. Eso provoca que los griegos ya no vuelvan a Jerusalén. Ya no vuelven a Jerusalén. La iglesia se centraliza únicamente con los hebreos. Pero eso provocó que ya no se diera un fervor misionero y ya no era posible que la iglesia fuera cristiana y judía al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay una separación, porque había judíos que seguían todavía la religión judía y que no creían en Jesús. Pero entonces ya hay cristianos hebreos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Ahorita se los comenté antes de comenzar la clase. ¿Qué sucede qué vemos nosotros en el Nuevo Testamento después del libro de los Hechos? Vemos la carta del apóstol Pablo a los corintios, a los romanos, a los filipenses, a los hermanos en Colosas, a los hermanos en Éfeso, a los hermanos en Galacia. Vemos cartas del apóstol Pablo a Tito, a Timoteo, a Filemón, que también eran gentiles. ¿Cuántas cartas observamos nosotros a los judíos, a los cristianos en Jerusalén? Únicamente la carta a los hebreos. Bendito Dios, ¿verdad? O sea, bendito Dios, también recibieron su carta. Algunos mencionan que posiblemente por esa razón no fue una carta de Pablo.
aunque pareciera ser que es un contenido paulino, no fue unos dicen, no, es que no pudo haber sido una carta de Pablo, porque pues el enfoque de Pablo ya se encontraba en los demás. De hecho, pues Pablo era un cristiano griego en sí, o un judaizante griego, recuerden, era de Tarso, de la región de Cilicia. Entonces, pues cristianos que nosotros podemos ver judíos en ese entonces, pues pudo haber sido uno de los apóstoles, pero ya los apóstoles, ¿dónde estaban? Ya estaban dispersos. Posiblemente fue un cristiano de los hebreos adoctrinado por alguno de los discípulos, no sabemos, pero qué interesante es notar esto, que las cartas de Pablo a todas las demás iglesias entre los gentiles, y solamente una carta escrita, no a una iglesia, a los hebreos. ¿Por qué? Porque después de esto hay una guerra en la misma región de Jerusalén. La nación de los mismos judíos, la nación judía, siempre quiso recuperar la misma ostentosidad que tenían cuando se encontraba David como rey. De hecho, algunos pensaban que cuando Jesús vino a establecer su reino, iba a ser como el rey David, y iba a tener todavía más poder como el rey David. Es cuando la nación judía creció más. Entonces, ellos siempre esperaban eso. Pero en el 60 después de Cristo, hay vamos a llamarlo así, hay una tipo de guerra civil, donde los judíos planean levantarse en contra de los romanos y quieren sacar a los romanos de la región de Judea y Palestina. ¿Qué sucede? Los cristianos hebreos, o los hebreos en esa región, los cristianos en esa región, se oponen hacia la revuelta. Entonces, ¿qué cree? Pues ya ni ya no estaban ni del lado de los romanos, ya no estaban ni del lado de los judíos. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Eso nos mencionan, que provoca de que al no querer estar ellos en esta rebelión, pues ahora también ya tienen que salir. Nosotros vemos en esta época a Santiago, el hermano de Jesús, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, el mismo que escribe la carta a Santiago, la carta de Santiago. Sí, para una iglesia en la dispersión, si se fijan, para una iglesia que ya se encontraba dispersa. Según la historia, según la tradición histórica, hay dos fuentes. Unos dicen que Santiago muere porque lo llevan hasta arriba del templo en Jerusalén y lo tiran. Y otros dicen que murió apedreado. Hay una discrepancia. No, lo aventaron y no se murió, y pues lo remataron a pedradas. Entonces, así es como muere Santiago. Eso provoca que en el año 66 los cristianos que se encontraban en Jerusalén deciden dejarse Jerusalén y se van a una ciudad al lado del Jordán, donde permanecieron ahí hasta la caída de Jerusalén. Si recuerdan, ¿qué sucedió? Jesús predice la caída del templo. Este templo va a ser destruido. Imagínense, ¿cómo que va a ser destruido? Sí, aquí Jesús ya estaba prediciendo este hecho, donde se iba a acabar con el templo en Jerusalén. Entonces, ya alrededor del año 84, los líderes judíos en Palestina se comunicaron con todas las sinagogas de todos los judíos cristianos, mandaron un correo electrónico donde ya ahora todos los judíos cristianos ya no podían accesar a ninguna sinagoga. Entonces, ¿eso qué provoca? Que ya se descentralice el cristianismo de Jerusalén. Entonces ya no había cristianos reuniéndose en templos en la ciudad de Jerusalén. Ya son orillados a irse al sur del Jordán, pero ya, digo, estamos en el año 68. ¿Cuánto había avanzado el evangelio ya entre los gentiles? Ya estaba escrita la carta a los Gálatas en este entonces. Ya estaba escrito el evangelio, de Marcos, el evangelio de Mateo. De los que faltaban de escribirse aquí eran las cartas de Pedro, posiblemente, y el evangelio, las cartas de Juan y el mismo Apocalipsis. Ya tenía que haber estado escrito
la carta de Santiago, porque pues ya se lo habían chuleteado. Entonces, un cristiano judío ya no podía, o era cristiano o era judío. Entonces ya la iglesia, imagínense lo delicado de esto. La iglesia de Cristo, donde su Salvador era judío, donde también tomaba en cuenta el Antiguo Testamento, que es escrito a los judíos, donde los apóstoles fundadores fueron judíos, que ese Antiguo Testamento escrito por judíos, ya se transforma en una comunidad totalmente de gentiles. Aún los judíos cristianos griegos comenzaron a encontrarse extraños, comenzaron a encontrar extraño que ya no había judíos totalmente en esa misma comunidad. De hecho, podemos decir que es triste que el lugar donde nació el cristianismo hoy sea uno de los lugares que tiene que ser más urgentemente evangelizado. Claramente, el comienzo del cristianismo era judío, está unido a la iglesia judía. Me gusta porque la carta del apóstol Pablo a los romanos dice que sí, o sea, que al judío primeramente y después al griego, y ellos tienen la bendición de que el evangelio fue dado a ellos primeramente, ellos tienen esa bendición. Ahorita, pues tristemente ya es una bendición que ya no pudieron aprovechar. La primera predicación del evangelio en los gentiles la realizaron judíos cristianos. Pablo, el padre de las misiones, era un judío, pero la iglesia en Jerusalén era la más alta autoridad. La iglesia judía recibió a los gentiles en la vida de la iglesia, lo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos. La iglesia surgió en Judea, pero ahora la iglesia, podemos decir que es totalmente gentil. Eso es parte del mover en la historia de la iglesia. ¿Y esto a qué nos lleva? Y esto ya nomás lo comento como una introducción para lo que vamos a ver la semana que entra. Esto provoca ya la misma persecución, bueno, retomamos la persecución en la iglesia fuera de Palestina. Recuerden, Saulo de Tarso, una provincia romana en Cilicia, donde actualmente es Turquía. Pablo, recordemos, era un estricto fariseo que estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Probablemente un estudiante de Gamaliel en Jerusalén. ¿Y quién era Saulo? Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Un enemigo del evangelio y de los judíos de la dispersión o griegos que creían en el evangelio. Saulo, en ese entonces, pide a sus autoridades judías que lo envíen a Damasco para perseguir allá a los creyentes. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde Saulo cae en tierra rumbo a Damasco. Y ya para concluir con esta parte. Saulo cae en tierra, no sabemos si fue caballo, por la región, incluso hasta posiblemente puede haber estado corriendo en camello, no sabemos, en elefante, ¿no? Como los Reyes Magos. Y fíjese, es fácil ser encandilado cuando hay una luz en la noche. Sí, pero el resplandor deja ciego a Saulo. Algunos dicen posiblemente era de día y volteó al sol y es cuando queda deslumbrado. Para que tenga que ser algo tan fuerte y tan, voy a decirlo así, milagroso, algunos apuntamos a que esto fue de día. Como nosotros pensamos que fue que el resplandor lo dejó ciego, algunos no, pues era de noche y quedó como venado lampareado. No, para que el milagro fuera más ostentoso y para que realmente haya sido una luz que lo haya deslumbrado tanto, algunos creemos incluso que fue de día.
que tuvo que haber sido una luz más brillante que el sol, para que haya podido caer en tierra y quedara ciego y ahora sí necesitara el auxilio y ser enviado ahora para recibir la vista y empezar a ser adoctrinado por Bernabé, que es lo que vamos a ver nosotros ya la semana que entra, lo que pasó con Pablo o la misión de Pablo de predicar el evangelio, el cristianismo ya en Egipto, en Etiopía, en Siria, y ya para después hablar cómo es instituida la palabra de Dios, porque primero quisiera hablar de los viajes de Pablo para ahora sí hablar de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, de cómo fue instituido el Nuevo Testamento, porque ya es después y a la par y poquito después de los viajes de Pablo.